Ya. Ok, ya está. Esa es la denominación que le hemos brindado. Hemos trabajado la primera sesión que corresponde a medidas de tendencia central. Hemos trabajado la media, mediana y moda de datos, de los datos que se nos presentan como tal, ¿no? Entonces hemos visto la parte conceptual, hemos aplicado la parte conceptual en algunos ejercicios. Seguidamente hemos trabajado medidas de tendencia central 2 que corresponden ya también a cuadros estadísticos, ¿no es cierto? A cuadros estadísticos sin agrupar, o sea, sin intervalos. Eso es lo que hemos trabajado la semana pasada, la segunda sesión que corresponde a medidas de tendencia central, ¿no? Entonces hemos visto la forma de cómo se resuelve en este caso, o cómo se ubica, o cómo se calcula, o cómo se halla medidas de tendencia central, tanto la media, mediana y moda, ¿no? De un cuadro estadístico, ¿no? Muy importante es. Esta sesión ya también corresponde a hallar, encontrar, buscar, ubicar medidas de tendencia central en cuadros de frecuencias que contengan intervalos. O sea, estamos hablando de los temas que nosotros hemos trabajado para cuadros estadísticos para datos agrupados, ¿no? Agrupados en intervalos semiabiertos en este caso. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya saben, esta parte de los cuadros estadísticos para datos agrupados corresponden pues a aquellos datos que son, o aquellos datos que tenemos o se nos presenta más de 6 datos, hemos indicado, ¿no? Que podemos agruparlos ya en intervalos, ¿no? Un poco para poder reducir y poder interpretar e incorporar todos los datos en intervalos, organizarlo en intervalos. Muy bien, entonces ese es ya también vamos a repasar un poco y a la vez también vamos a organizar o vamos a empezar a resolver este tipo de ejercicios para este tipo de cuadros, ¿ya? Muy bien. Indican por favor a sus compañeros que están de repente recién ingresando, un rato que nos esperen hasta que estén ahí al tanto para que yo pueda admitirlos, ¿ya? Porque está proyectado toda la pantalla, entonces no hay forma tendría que salir de la diapositiva, entrar al aula virtual. Muy bien, ese es el tema. Pero antes habíamos dejado un trabajo, ¿no? Un ejercicio para que ustedes puedan resolverlo. Entonces era este ejercicio, el ejemplo número 5, ¿no? Dice sea una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Entonces este es el ejercicio original, vamos a decir, este es el ejercicio original, ¿no? Que se nos presenta, pero en esta ocasión, para poder organizar y armar nuestro cuadro, lo vamos a poner de forma, en este caso vertical ya también, ¿no? Aquí está en forma horizontal, vamos a trabajar en forma vertical. Entonces es lo mismo, aquí está en esta fila, vamos a decir las variables, estas serían las variables, y en la segunda fila vendrían a ser las frecuencias absolutas o la cantidad de veces que se repite un dato, ¿no? Aquí está. Solamente lo hemos puesto de forma horizontal a forma vertical, nada más para un poco para organizarnos y trabajarlo de mejor manera, ¿no? Esa era la forma. Ya les había dejado hasta este cuadro, entonces lo que ustedes debían hacer solamente era resolver todo lo que representa, todo lo que ustedes necesiten para ubicar tanto la mediana, la media y la moda, ¿ya? Muy bien, organizado de esta manera, entonces en principio tenemos que completar el cuadro, ¿no? Nos piden hallar en este caso la mediana, ¿no es cierto? Nos piden hallar nos piden hallar la media, la mediana y finalmente la moda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces hay formas, vamos a recordar un poco para culminar con este ejercicio que se les ha propuesto a ustedes. Muy bien, iniciamos entonces acá. Muy bien, recordemos que para la media necesitamos o tenemos que saber esta fórmula, ¿no es cierto? La sumatoria de, en este caso, la variable por la frecuencia, ¿no? Hemos indicado.
¿no? La sumatoria de la multiplicación entre la cantidad de datos que viene a ser n. La mediana, primero tenemos que hallar la posición central, ¿no? Que viene a ser n más 1 sobre el 2, ¿no? Es lo que hemos indicado. Y para la moda, bueno, ya es el mismo concepto, ¿no? Aplicar el mismo concepto que hemos estado trabajando, ¿ya? Muy bien. Entonces, en principio, les decía que primero debemos de llenar este cuadro. Ya tenemos la frecuencia, necesitamos esta columna que va a ser la multiplicación de la frecuencia, en este caso, de los datos. Perdón. La frecuencia, en este caso, la multiplicación entre el dato y la frecuencia, ¿no? Entonces, ese x sub i significa el dato, ¿no? La variable, y en este caso f sub i significa la frecuencia, entonces la multiplicación. ¿Ok? Completamos nuestro dato. Completando, vamos a tener de la siguiente manera. Primero aquí será 5, ¿no es cierto? 5, ¿no? Porque para la frecuencia acumulada, o sea, la acumulación de los datos a esta variable, la acumulación de los datos en este caso sería 5. Luego hemos indicado que sumamos, la acumulación hasta aquí sería la suma, ¿no? 5 más 18. ¿De cuánto estamos hablando? 23. 23, ¿no es cierto? Luego otra vez sumamos, estamos hablando de 65. Luego nuevamente sumamos y estamos hablando de 92. 92, profe. Ok. Y al final 100. 100. 100 al final. Efectivamente. 92 y aquí estamos hablando de 100, ¿no? Sí. La frecuencia, en este caso acumular, es la acumulación de la frecuencia hasta esta parte, hasta esta segunda parte, hasta esta tercera casilla y así. Esa es la acumulación, la frecuencia acumulada, ¿ok? Muy bien, ya tenemos la frecuencia. Ahora la multiplicación, vamos a nosotros necesitar, en este caso, la multiplicación entre la variable y la frecuencia. ¿De cuánto estamos hablando aquí? 305. Efectivamente, estamos hablando de 305. Perdón, no sé qué pasa, no quiere escribir. Muy bien. 5, 305. Luego abajo estamos hablando de 1152. 1152. Ya, alguien estaba haciendo 1152. 1152. Luego 67 por 42. 2814. 2814. Muy bien. Y finalmente el dato 70 por 890. 1890, ¿no? 1890. 584. Y finalmente el último que viene a ser 584. 84. Ok. Muy bien. Ahora la suma, ¿no? La suma de todo. 6.745. 6.745, profe. 6.745. Estamos hablando de 6.000. 745. 6.745. Ok. Muy bien. Y finalmente estamos hablando de 6.745, entonces ya tenemos los datos aquí, la sumatoria, ¿no es cierto? Ya está. Ahora simplemente para la media es reemplazar estos datos, entonces estamos hablando de la sumatoria, aquí está la suma, sería 6.745, ¿no? Efectivamente. Y todo eso dividido entre n, que viene a ser 100. Entre el total, que es 100. Efectivamente, entre el total. Y entonces decimos que la media será igual a ¿qué? 67.45.
67.40. 67.45, profe. 45. Efectivamente, esa sería la media. Muy bien. Media. Muy bien. 67.45. No quiero escribir. Entonces, ya tenemos la media, que viene a ser 67.45. Muy bien, 67.45. Es preciso recalcarles a todos de que es siempre bueno, en este caso, tener claro qué es la variable y qué es la frecuencia. La variable es el dato, ¿no es cierto? Una cantidad de datos que se haya podido recoger, ¿no? Puede ser edad, por ejemplo, ¿no? 65, edad. Entonces, y la f sub i viene a ser la frecuencia. La frecuencia significa la cantidad de veces que se repite este dato. 5 veces se repite el 61, 18 veces se repite el 64, 42 veces se repite el 67, 27 veces se repite 70. Entonces es necesario poder tener en cuenta en este caso el concepto, las definiciones de tanto todo lo que integra en este caso el cuadro estadístico. Un ratito, por favor. Muy bien. Ya tenemos en ahí, ahora sí. Para la media hemos indicado que primero debemos hallar la posición central, ¿no? Posición central. Mediana, profesor. Perdón, para la mediana, la posición central. Un ratito, por favor. Profe, tu perro. Sí, no es un perro, es del vecino. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces, hemos indicado que la posición central para ubicar la mediana, en este caso es n más 1 sobre 2. Entonces, n en este caso es 100, ¿no es cierto? N es la cantidad de datos más 1 sobre 2. Sobre 2, ¿no? Entonces estamos hablando 101 entre 2. Efectivamente. Entonces sale 50,5. ya vamos a hacerlo ya de frente, ya. De frente, la posición central será igual a 50,5. 50,5, ¿no? Sí. Entonces, en este caso estamos hablando de la posición 50, ¿no? Y la 51. posición 51, ¿no es cierto? Entonces es eso. Ahora ubicamos el 50 y el 51, ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, bueno, aquí 5, 23, ¿en dónde se encuentra? Efectivamente se encuentra en esta casilla donde está el 65, ¿no es cierto? No hay 50, no hay 51, entonces ubicamos en este caso a esta casilla. Los dos se encuentran en ahí, ¿no? Tanto el 50 y el 51 se encuentran en esta misma casilla. Entonces, un poco para poder diferenciar, lo que vamos a hacer es ponerlo, vamos a, en este caso, ponerlo o vamos a enmarcar, resaltarlo, ¿no? Aquí, ¿ya? Toda esta casilla que está con rojo. Entonces, ¿qué significa? Ubicamos que en esta casilla se encuentra la mediana. Entonces, la mediana, por lo tanto, vamos a decir, por lo tanto, la mediana por lo tanto, la mediana será igual a ¿qué? Entonces ubicamos, la mediana va a ser el dato o la variable, ¿no es cierto? En este caso que se encuentra en medio. Entonces, cuando hablamos del dato o la variable, estamos hablando de esta columna, porque esta columna, recuerden que es la cantidad de veces que se repite ese dato. Entonces, ubicamos, la mediana será, ¿cuánto? 67, ¿no? 67. Ahora, claro, ustedes podrían hacerlo como lo que hemos estado trabajando antes, ¿no? 50 era 67 también, 51 también 67, 67,
más 67 entre 2 sigue siendo 67. Entonces, una forma es justamente aquí ubicar la posición 50 y 51 se encuentra en la misma casilla, entonces estamos hablando de esta variable, ¿no? Entonces, esta es la variable que se encuentra justo en la mitad, a la mitad de todos los datos, ¿no? Entonces, 67. Moda. La moda, en este caso, viene a ser el dato o la variable que se repite mayor cantidad de veces. ¿Cuál es el dato que se repite mayor cantidad de veces? Entonces, en ese caso, vamos a fijarnos ya también en la columna de las frecuencias absolutas, o en la columna donde nos indica la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Cuál es la cantidad? Aquí 5 veces se repite, 18 veces se repite, 42 veces se repite, 27 es 8. ¿Cuál es el mayor de todos? 42. Entonces, 42. esa es la respuesta. Esa no es la respuesta. 42 significa la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Qué dato se repite esa 42 veces? Se repite 67. 67. Entonces, La moda es la 67. moda también era 67. Aunque no parezca, es 67. Ambos. ¿Ya? Muy bien. Tanto la mediana y la moda es 67. Bueno, siempre les digo, ¿no? Es una casualidad que ambos datos sean iguales. No siempre se da ese caso, no siempre. Lo importante es que podamos definir y tengamos los conceptos claros de mediana y de moda también. Entonces vamos a entender de que no, efectivamente, en demás ejercicios no se repite, ¿no? No es el mismo dato. En este caso es una casualidad. Muy bien. Esa era la forma en que ustedes iban a resolverlo. Entonces lo voy a enviar también para que puedan enviar a la plataforma, ¿ya? A través de la plataforma. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ahora sí. Ahora vamos a trabajar el tema que corresponde a hoy, ¿ya? El anterior un poco también nos ha servido para recordar un poco, ¿no? Cuál es el concepto, para fortalecer un poco más cuál es el concepto de una medida, en este caso, de una media, cuál es el concepto de una mediana, cuál es el concepto de una moda, ¿no? Entonces, ahora ya también vamos a usar esos mismos conceptos, pero tiene otra forma de aplicación. Entonces, es importante. Medidas de tendencia central para datos agrupados o aquellos que están en intervalos. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, sigue siendo el mismo concepto la media, ¿no? El promedio. Sigue siendo el mismo concepto de mediana, que viene a ser el punto central, y sigue siendo el concepto de moda. Pero, ¿qué es lo que cambia? Bueno, en este caso no cambia la media, cambia la mediana, ¿no? La forma o la fórmula para poder encontrar, y para la moda también cambia, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen esas tres fórmulas. Yo voy a terminar de explicarles en qué consiste cada uno, entonces le tomo una captura para que ustedes estén al tanto y los ejercicios que se propongan adelante puedan también resolverlo, ¿ya? O intentemos resolverlo. Muy bien. En este caso, ¿qué significa todo esto? Estas son las nuevas fórmulas que vamos a usar para esos cuadros estadísticos que están en intervalos, que hemos trabajado en intervalos. Entonces, empezamos. La media tiene esta fórmula. La mediana, vamos a usar esta fórmula, ¿no? Para ubicar justamente el punto central de todos los datos. Y para la moda ubicamos ya también esta, en vista que estamos trabajando con intervalos. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Aquí ustedes ya saben que esta es mediana y saben que esta es la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de la multiplicación, en este caso, de la variable y la frecuencia. Ahora, ¿se acuerdan que en un cuadro estadístico, nosotros cuando trabajamos con intervalos, nosotros hacíamos una suma, ¿no? Un ratito, por favor, ya. Acaba. De repente, un ratito. Muy bien, les decía que en un cuadro estadístico donde hemos trabajado con intervalos, ¿no? Con intervalos semiabiertos, en este caso, había dos números en el intervalo. Le hemos llamado al primer número límite inferior y al segundo límite superior, ¿no? Y luego, después, inmediatamente de nuestro intervalo, había una columna donde era marca de clase, ¿se acuerdan? La marca de clase era la sumatoria justamente de esos dos números que están dentro del intervalo
divididos entre 2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, esta X va a ser la marca de clase, ¿no? La marca de clase. Y la f sub i sigue siendo la frecuencia absoluta. Y n ya saben que es la cantidad de datos. ¿Ok? Ahora, en la mediana. En la mediana, ya también, en la mediana, esta L sub i significa el límite inferior. ¿Qué significa? Que para la mediana, primero debemos ubicar en qué intervalo se encuentra la mediana. Cuando ubiquemos en qué intervalo se encuentra la mediana, vamos a empezar a, en este caso, buscar estos datos, ¿no? L sub i, que viene a ser el límite inferior, donde se encuentra la mediana. Luego ya saben que n viene a ser la cantidad de datos y eso dividido entre 2, ¿no? Luego saben, en este caso, f, ¿no? Ustedes pueden ver f mayúscula, ya saben que la f mayúscula viene a ser la frecuencia acumulada. Pero en este caso nos dice la frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a qué? Anterior donde se encuentra en el intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces, vamos a hacerlo en ejercicios, pero importante que ustedes sepan que esta es una frecuencia acumulada anterior. Tengamos en cuenta eso. Y f sub i sigue siendo la frecuencia absoluta. Todo eso va a estar multiplicado por a sub i. ¿Qué viene a ser a sub i? La amplitud de clase o la amplitud del intervalo. La amplitud, ¿se acuerdan? Era de cuánto en cuánto vamos a agrupar nuestros datos, ¿no es cierto? Eso viene a ser la amplitud. Bueno, para la moda, de igual forma necesitamos L sub i, que viene a ser el límite inferior, ¿no? Y luego tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, todas son f minúscula, y la f minúscula para nosotros viene a ser la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Aquí tenemos una f sub i, frecuencia absoluta. Aquí tenemos una f sub i menos 1. ¿Qué es f sub i menos 1? Viene a ser la frecuencia absoluta anterior, donde también se encuentra la moda, ¿no? En el intervalo, primero también igual ubicamos en qué intervalo se encuentra la moda y a partir de eso vamos a empezar a buscar los datos que nosotros requerimos para hallar la moda. Y aquí requerimos la frecuencia absoluta anterior. Entonces la frecuencia absoluta anterior ya vamos a ubicarlo, como bien dice, anterior, ¿no? Anterior a la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda. Y esta ya también, bueno, aquí se repite lo mismo si ustedes se dan cuenta, más, ¿no? Igual sigue siendo frecuencia absoluta, menos la frecuencia, en este caso, la frecuencia absoluta. Como es más 1, entonces el siguiente estamos hablando, ¿no? De donde se encuentra en el intervalo, la siguiente frecuencia absoluta. Por eso le estamos considerando frecuencia absoluta posterior. Muy bien. Y ya saben que la amplitud es, la A viene a ser amplitud. Ahora, un dato importante, para la mediana seguimos, tenemos que seguir ubicando esta posición, la posición central, y seguimos aplicando n más 1 sobre 2, ¿ok? Entonces, primero aplicamos para ubicar, en este caso, la mediana, ¿no? El intervalo donde se encuentra la mediana. Y para la moda ya saben que es la mayor cantidad de frecuencias en este caso, ¿no? Entonces ahí vamos a ubicar. Muy bien. Tómenle una captura, por favor, para que podamos pasar a la siguiente, porque a partir de la siguiente ya no va a salir mucho qué significa cada dato, ¿no? Y entonces va a ser importante para que luego ustedes se acuerden. Le toman una captura y seguimos. Muy bien, tenemos un ejemplo, el ejemplo número 1. Dice, en un test realizado a un grupo de 42 personas, se ha obtenido las puntuaciones que muestra la tabla. Calcula la media, mediana y moda. Aquí están cada uno con sus fórmulas, ¿no? Para que ustedes se puedan ayudar, se pueden guiar también, ¿no? La media, mediana y moda. Muy bien. Tenemos el cuadro, ¿no? Ahí está de 42 personas. Como te dice 42 personas, ya sabes que ese viene a ser el total, o en nuestro caso viene a ser n, ¿no es cierto? El total. ¿Qué más? Ahí están los intervalos, ya saben, todos son semiabiertos, y el final siempre va a ser intervalo cerrado, ¿no? De esa manera garantizamos que el último dato se encuentre en el último intervalo, ¿no? Por eso es cerrado.
Muy bien. Luego, aquí ya tenemos esta que viene a ser, que era marca de clase, ¿no es cierto? Marca de clase. Luego ya saben que esta es la frecuencia absoluta. Nos faltaría hallar la frecuencia acumulada, ¿no? Y también nos faltaría hallar, en este caso, para hallar nuestra media, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, ¿no? La frecuencia. La marca de clase es el dato que representa este intervalo, ¿ya? Ahora sí. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Recuerdan un poco, la marca de clase se calcula sumando estos dos y dividiendo entre dos, ¿no? O el promedio de estos dos, o la media de estos dos, ¿no? Suma entre dos. ¿De cuánto estamos hablando? Sería 15. Claro, 10 más 20, 30, entre 2, 15. 30 más, diré, 20 más 30, 50, 25. entre 2, 25. ¿Aquí cuánto será? 35. ¿No? Esa viene a ser la marca de clase, ¿no es cierto? El dato que representa a este intervalo, ¿no? Entonces se calcula sumando y dividiendo entre 2. Entonces aquí será 45. 65, 75. Aquí sería 55. 55. Aquí sería 65. 65 y 75. Y finalmente 75, ¿no? Y era un dato que nosotros habíamos indicado que como la amplitud también va de 10 en 10, también nuestra marca de clase va de 10 en 10, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos marca de clase. No se suma la marca de clase. En este caso son los datos que representan a este intervalo. La frecuencia, esta columna ya tiene, significa que hay un dato hay un dato que pertenece a este intervalo. Hay 8 datos que pertenece a este intervalo. Hay 10 datos que pertenece a este intervalo, 9 datos que pertenece a este intervalo, 8 datos que pertenece a este intervalo, 4 datos que pertenece a este intervalo y 2 datos que pertenece a este último intervalo, ¿no es cierto? Esa es la frecuencia, la cantidad de datos que hay en este caso en cada intervalo. Y finalmente la sumatoria viene a ser la cantidad de datos de los que estamos hablando, ¿no? De los que se ha organizado, y es 42. Y es más, aquí arriba en el ejercicio me lo está indicando de 42 personas. Entonces el total viene a ser 42. Muy bien. La frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada saben que, vamos a ver mejor. En este caso, claro, ¿no? Efectivamente, ponemos aquí 1. ¿No es cierto? 1. Se repite, aquí sería 9, aquí sería 9, 19, 19. aquí sería 28, 28. aquí sería 36. 36, aquí sería 36. 40 y 40. finalmente 42. 42. Ya está completada nuestra columna de frecuencia absoluta. Ahora completamos nuestra columna de la multiplicación de la marca de clase. La marca de clase por la frecuencia. Aquí 5. Aquí sería ¿cuánto? 15. 15. ¿Cierto? 15 por 1, 15, ¿ok? Y en la siguiente sería 25 por 8. ¿De cuánto estamos hablando? 25 por 8. 200. 200, ¿no? 200. Supongo que cada uno está con su calculadorita, entonces ya ahí vamos. Multiplicando 35 por 10. 350. ¿No es cierto? Luego 45 por 9. Que viene a ser 405. Muy bien. Y el siguiente, 55 por 8, que viene a ser 440. 440. 65 por 4, 260. Y 75 por 2, 150. Muy bien. Ahora sumamos todos esos datos, ¿no? Sumamos el 15 más el 200 más el 350 más el 405
más 440, agarran su calculadora, más 260, más 150, y estamos hablando de 1820, ¿no es cierto? Muy bien, 1820, ya está, tenemos en ahí. Entonces, ahora empezamos simplemente, la media, no reemplazamos nada más, la media será igual a ¿qué? A reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale toda esta sumatoria? ¿Cuánto era? 1820. 1820. ¿No? La sumatoria. Dividido entre 42. El total. Entonces, estamos hablando de, o vamos a decir, entonces, la media será igual a ¿qué? ¿A qué sería igual la media? 1820. 43.3. 43.3 periódico puro, ¿no es cierto? Si le ponen su cachito, también le pueden poner 3, no hay problema. Pueden poner 33, no hay problema. Entonces la media viene a ser 43,3 periódico puro, ¿no es cierto? Nada más, esa es la media. Creo que de toda esta parte lo que se van a acordar siempre es la media, que es un poco más sencillo y es igual a los cuadros o a los ejercicios anteriores que hemos estado resolviendo. Muy bien, ahora vamos la mediana. Bueno, ya saben que X marca de clase, saben que la frecuencia absoluta es F sub i en cantidad de datos, ¿ok? Ya está. Para la mediana, lo primero que debemos calcular en este caso es la posición central. Ubicamos la posición central, la PC, y esa es n más 1 sobre 2. ¿Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de 43 sería, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿No es cierto? 43 sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? 43 sobre 2. ¿Por qué 43? Porque n es la cantidad de datos. ¿Y cuánto es 42? Más 1, 43 sobre 2. Y ese sería igual a ¿qué? 21.5. 21.5. 21,5. Entonces es importante que ustedes puedan también ver que en este caso cuando tienes 21,5 estamos hablando del dato 21, la posición 21 y la posición 22. Entonces ubicamos estas dos posiciones en la frecuencia absoluta. ¿En cuál de los intervalos se encuentra? En la primera. ¿En qué intervalo se encuentra el 21 y 22? Aquí está, ubicamos. ¿Se encontrará aquí en el 1? No está. ¿En el 9? No. En el 28. En el 28. Entonces, inmediatamente ubicado, lo que vamos a hacer es marcarlo, ¿no? Marcarlo que efectivamente en este intervalo se encuentra la media. ¿Sí? Un favor, ¿puede volver a explicarme sobre que del 45 dónde lo llego a ubicar el 21,22? Ya. El 20... Ese no estoy llegando a captarlo. Ya. El 21 y 22, estos dos datos que ustedes han hallado, buscamos en la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la columna de la frecuencia absoluta? ¿Dónde está la F mayúscula? Diré la acumulada, perdón. La frecuencia acumulada, donde se acumulan las frecuencias o la suma de datos. Entonces, ubicamos ese 21 y 22. ¿Dónde está? ¿En qué posición? ¿En qué intervalo? ¿En qué fila se encuentra? En la primera es 1 nada más. Ubicas este número. Ubicas el 21 y 22. ¿Dónde está? En el 1 no está, en el 9 tampoco, en el 19 tampoco. El que sigue no ubicas 21, 22. Entonces, el que sigue, ¿cuál es? 28. El que sigue es 28. ¿No es cierto? Entonces, ubicas el 28, automáticamente le pones el cuadrado, porque en este intervalo significa que está la mediana. ¿Se entiende, por favor? Sí, profe, sí, sí. Ok, 21 y 22 están aquí, ¿no? En el 28, ¿no? El que le sigue. Ya está.
Muy bien, entonces Ah, ya ya. lo he marcado, ya está, ya lo he marcado. Lo primero que tienen que hacer es marcarlo. O le ponen, aunque sea aquí alguna, pueden pintarle algún color o pueden ponerle un puntito, pero pongan alguna señal que efectivamente la mediana se encuentra en este intervalo, ¿no? En todo este intervalo. Lo hemos marcado todo. ¿Por qué todo? Porque vamos a necesitar algunos datos para poder hallar la mediana. ¿Esa es la mediana? No. Hemos ubicado la posición donde se encuentra la mediana. Ahora pasamos a resolver la mediana. Entonces, lo que vamos a hacer es primero borrar, ¿no? Porque ya sabemos en qué posición se encuentra, ya lo hemos marcado, es más, donde se encuentra la mediana, ¿no? Y ahora empezamos a recordar. ¿Qué era L sub i? Era el límite inferior. ¿Y qué es límite inferior? Entonces aquí cito, yo voy a estar colocando los datos, ¿ya? Con este color celeste, ya mejor con este color. L sub i. ¿Cuánto equivale L sub i? ¿Qué es L sub i? Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Entonces cuando habla de límite nos vamos al intervalo. Este viene a ser el límite inferior y este viene a ser el límite superior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 40. Ya está. Ya tenemos el límite inferior, el primer dato. Luego necesitamos n. Vamos a ponerle de frente n sobre 2, ¿no? Saben que n es la cantidad total, estamos hablando de 42, ¿no? Entre 2 y esta es igual a 21. Ya está. Tenemos L sub i, ya está. En este caso n es la cantidad de datos, ¿no? Dividido entre 2 sería 21, ya está. Luego necesitamos este dato. ¿Qué significa? F, la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿anterior a qué? Se supone que la mediana está en todo este cuadro. Entonces, la frecuencia acumulada es 28. ¿Cuál es la anterior a la 28? 10. Sí, no. Entonces, F y menos, voy a ponerle menos 1, esta viene a ser 19. ¿No? Ya está. F sub i menos 1. Luego necesitamos F sub i, la minúscula ya también. ¿Qué viene a ser? Frecuencia absoluta. ¿Cuál de las frecuencias absolutas? ¿Dónde se encuentra la mediana? ¿Cuál es el dato en este caso? ¿Cuál es la frecuencia que se encuentra aquí? ¿Cuál es la frecuencia? Chicos, ¿cuál viene a ser la frecuencia? La frecuencia absoluta. La cantidad de veces o la cantidad de datos que hay. ¿Cuál es? Esta columna. La minúscula. La F minúscula está aquí. Entonces, ¿cuál pongo de todas? El que está dentro de nuestro cuadradito. Por eso lo hemos resaltado. ¿Cuál es ese? 9. Ya está. Y finalmente, la A, que viene a ser la amplitud. Entonces ponemos amplitud. ¿Cuánto será la amplitud? La amplitud de... 10. ¿Cuánto? 10, profe. Claro, efectivamente 10. 10. ¿Por qué la amplitud 10? Porque ¿de cuánto en cuánto está yendo nuestros intervalos? De De 10 10 en en 10. Entonces, por eso esa viene a ser la amplitud, ¿no? Otra forma de sacar es 20 menos 10, 10, 30 menos 20, aquí 50 menos 40, 10. Entonces, la amplitud es 10. ¿Ya? Esa es otra forma. Pero mejor entendámoslo de cuánto en cuánto va nuestros intervalos. Entonces, 10. ¿Ya está? ¿Algún dato más necesitamos? Nada más. Son todos los datos que necesitamos. Ahora empezamos a, ya también, en este caso, empezamos, mejor voy a hacer un poquito más arriba. Empezamos a reemplazar nada más. Entonces, decimos que la mediana es igual a L sub i. ¿Cuánto es L sub i? 40. Más, aquí hay una división, ¿no? N sobre 2, ¿cuánto era N sobre 2? 21.
menos la frecuencia anterior, ¿cuánto es? 19. Estamos reemplazando nada más, ¿ah? Y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta, que viene a ser 9, multiplicado por la amplitud, que viene a ser 10. Muy bien, agarren su calculadora e indiquen a cuánto equivale todo eso. Profe, el último es por 10. Sí, por 10. Entre 10. No. Este es entre 9. La línea, la fracción significa entre 9 multiplicado por 10. Entonces agarran la calculadora de frente. Esto, profe, 21 menos 19 o entre 19. No, menos. 9. Aquí está la fórmula, aquí está. Es menos Ay, la fórmula. sí. Muy bien, ya. Chicos, es agarrar calculadora nada más, ¿ya? Por favor. ¿Cuánto es la mediana? ¿Alguien ya lo tiene? 320. O 320, profe. No, agarren la calculadora, nada más. $46.6, profesor. 46.6 dice, a ver. 46.6. 46.6. Es 42,2. Periódico puro. Eso es lo que les tiene que salir. Agarren nada más la calculadora. El detalle es que esto en la calculadora pónganlo en paréntesis, ¿ya? En calculadora pónganlo en paréntesis, porque la calculadora de repente en el orden que ustedes van a poner, entonces les va a confundir. Esto pónganlo en paréntesis, si es que ustedes tienen. O otra forma que pueden hacer es primero resolver esta partecita donde está la división y la multiplicación, y luego lo suman con 42. Entonces ponen 21 menos 19 igual 2 entre 9 igual 0, periódico puro, por así tal como está nada más en la calculadora, por 10, 2,2 más 40, 42,2. No sé si me dejo entender, por favor. En este caso, entonces empiecen en su calculadorita a multiplicar por este lado, ¿ya? 42.2. Ya, en su calculadorita empiecen a resolver primero esto, porque aquí donde está la multiplicación, paso por paso, ¿no? 21 menos 9, todo calculado. Con paréntesis también va, ¿no? Los que tengan una calculadora científica a la mano, entonces con los paréntesis les van a ayudar en este caso. Es más, algunas calculadoras con fracciones, o sea, pones toda la operación y ya. Ahora, si no tienes si tienes una calculadora básica, entonces lo que haces es lo siguiente, ¿no? Primero restas lo de arriba, todo calculadora, 21 menos 19, ¿no? Igual pones, te sale 2, lo divides entre 9, porque aquí está dividido entre 9, ¿no? Te va a salir 0,222. Y toda esa respuesta ya también lo multiplicas por 10, porque aquí está multiplicándose por 10. Y sale 2,222, periódico puro, ¿no? Y finalmente le sumas toda esta respuesta más 40, más el límite inferior en este caso, y te va a salir 42,2 periódico puro. Muy bien, chicos, ¿se pudo? Por favor, confirmen. Profe, 40.2. 42.2 es. Profe, me ha salido harto. 42,22222, ¿no es cierto? Por eso es periódico puro.
Me sale mayor número a mí. No, les va a salir 42. Es más, ¿cómo te vas a dar cuenta si está bien o no? Este dato tiene que estar dentro de este intervalo. Entre 40 y 52 se encuentra 42. Sí, efectivamente, por eso está bien la mediana. Entonces la mediana en este caso viene a ser 42,2 periódico puro. Muy bien. Ahora vamos a hallar la moda. Ya, hallamos la moda. Para hallar... Profe, 40.2 infinito. Sí, 42,2 periódico puro, ¿sí? Profe, está bien, 42 a mí me llegó a salir. 42. Les va a salir Punto 42,22222 hartos, pero eso se resume solo. periódico puro. ¿Ya? Muy bien, entonces en alguito, bueno, alguito nos hemos equivocado. No, ya no, solamente todo es calculadora nada más, no anoten nada en un papel. Primero restan, dividen entre 9 y multiplican por 10. Y lo suman con 40 al final, ya está. Le sale 42, o los que han hecho como vuestro compañero, en paréntesis lo copias todo y te va a salir este dato. Muy bien, entonces la respuesta es 42,2 periódico puro. Aquí sale 222, ¿ya? Muy bien, ahora sí, la moda. Vamos a calcular moda. ¿Cómo calculamos moda? ¿Qué concepto tenemos de moda? Recordamos y decimos que moda para nosotros es el dato, en este caso la mayor frecuencia, ¿no? El dato, moda es el dato que se repite mayor veces. ¿Y cómo se ubicaba en un cuadro? La mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia de entre todos? La frecuencia. ¿Cuál de todos es la mayor? El 10. El 10, esta la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces ubicas y dices, aquí se encuentra la moda. Entonces, así como hemos marcado en un cuadrito, igual, también lo hacen con esta parte. Entonces lo voy a poner, aunque sea con amarillo, para que puedan notar, no se nota. Con celeste, espero se note. Ya, yo creo que mejor. Y la moda ya también se encuentra en todo este dato. Aquí se encuentra. Ya le ponen una marca, le ponen, no sé, porque igual vamos a necesitar el límite, vamos a necesitar ya también de aquí, ¿no? de esta fila, donde se encuentra el 10, ¿no? El 10 es la mayor frecuencia, de todos es el mayor, ¿ya? Muy bien. Entonces, ubicada la mayor, en este caso la mayor frecuencia, ahora empezamos a buscar, porque para nuestra moda esta es la fórmula, ¿no? Que es un poco más grande, un poco más amplio, pero sin embargo estamos trabajando aquí, les va a indicar. Necesitamos primero límite inferior. ¿Cuál es límite inferior? Igualito, entonces aquí vamos a poner lo siguiente, aunque sea con otro colorcito. Necesitamos límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 30. En este caso sería 30. 30. El límite inferior, o sea, este. Y ya estamos hablando del celeste, está en otro color, estamos hablando ya de moda. El rojo sigue siendo para la mediana, ya no tocamos eso, ya hemos resuelto, ya hemos usado los datos que se requiere de acá. Ahora para la moda ya también estamos, lo primero que hemos hecho es buscar en este caso el intervalo que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? Frecuencia me dice la cantidad de datos que hay, ¿no? Entonces, ¿qué me representa? F sub i. Por eso les decía, es importante que ustedes manejen y conozcan los términos, que este es marca de clase, que este es frecuencia absoluta, que significa la cantidad de datos que hay en ese intervalo, o la cantidad de datos que se repite un dato, la cantidad de veces que se repite un dato. Esta F mayúscula es la frecuencia acumulada, y esta viene a ser, pues, obviamente la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, para la moda necesito ubicar la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Entre 1 y 8. La mayor frecuencia, primero, me está hablando de esta columna. Entonces busco los números. ¿Cuál es el mayor de todos? El 10. Entonces, automáticamente voy a enmarcar ese 10, lo marco, no sé, lo resaltan con otro color, ¿no? Para que no se confundan, porque este ya hemos usado. Entonces, a partir de ahí vamos a usar todos los datos que se encuentran aquí, lo que nos va a pedir esta formulita. Primero me pide que esta L sub i viene a ser límite inferior. ¿Cuál es límite inferior?
aquí, ¿no? Estamos hablando de aquí 30, lo que dice tu compañera, correcto. Ahora, necesitamos la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es F sub i, ¿no? F sub i. La frecuencia absoluta, ¿de cuánto es? ¿Cuánto estamos hablando, chicos? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Por favor, participemos. 10. Claro, la frecuencia absoluta es el 10. 10. Correcto, ya está. Luego necesitamos otro dato. ¿Qué dato? La frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál creen que sea la frecuencia absoluta anterior? 42. 8. Menos 1. 8. No, la frecuencia absoluta 8. anterior al 10, ¿quién está? El 8. 8. Exacto. 8. 8. Luego necesitamos la frecuencia absoluta posterior, entonces F sub i más 1 ya también, ¿no? Necesitamos estos datos. Entonces, ¿dónde se encuentra este dato? Entonces, 9. posterior dice, después del 10 será 9, efectivamente. 9. Ya está. ¿Qué más necesitamos? La amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 10. La amplitud 10, profe. viene a ser efectivamente 10, ¿no? La amplitud de cuánto en cuánto está agrupados el intervalo. Ya está. Ya tenemos todos los datos. Ahora simplemente empezamos a reemplazar. A ver qué pasó. Muy bien. Empezamos a reemplazar entonces en esta formulita, ¿ok? Voy a cambiar de color. En este caso ya también vamos a trabajar con nuevamente el morado, ¿ya? El morado. Muy bien. Entonces, moda será igual a ¿qué? Límite inferior. ¿Cuál es límite inferior? ¿Cuánto vale? 30, aquí está. 30. Simplemente reemplazamos nada más. Más, ¿no? Aquí hay una línea, fracción. Aquí me dice F sub i, la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 10. ¿No? Voy a borrar esto. Entonces, la frecuencia viene a ser 10, ¿no? Menos, dice la fórmula, menos la frecuencia anterior. ¿Cuál es la anterior? 8, ¿no? 8. Todo eso está dividido entre ¿qué? Justo lo mismo, ¿no? La frecuencia menos la anterior, mira. La frecuencia absoluta menos la anterior. Entonces, copio igual tal como está en este caso en la fórmula, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, se repite el de arriba nada más. 10 menos 8. Luego, más. Ya también la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 10. Aquí está, estoy reemplazando nada más, ¿no? Pero ya también en este caso, menos la posterior. ¿Cuál es la posterior? 9, ¿no? 9. Y todo eso con un punto está multiplicado por ¿cuánto? La amplitud, que viene a ser 10. Ahora agarras tu calculadora y nada más, igualito que aquí, resuelves primero el que está acá. Resuélvelo y cuánto viene a ser la moda. O para poder ayudarles un poco más, sigan por favor, ya vayan ustedes calculando. Aquí sería 30 más 10 menos 8, aquí es 2, todo eso entre 2 más 1 sería, ¿no? 10 menos 9, 1 por 10. Ya está. Ahora sí creo que está reducido. Ahora sí. Primero, alguien donde está los que los que ya pueden ponerle en paréntesis, tienen una calculadora, genial. Los que tienen una calculadora básica, lo primero que hace es dividir, ¿no? 2 entre 3 será, ¿no? 2 entre 3 igual, te va a salir 0,6 por 10, tal como está, nomás no lo copies nada, por 10 te va a salir 6,66, ¿no? Y le sumas más 30, ya está, 36,6, esa sería la moda.
¿Le sale así? Sí, profesor. 36,6 periódico puro también es, ¿no? Ahora, ¿cómo te das cuenta si está bien o está mal tu resultado? Simplemente te fijas que este 36 se encuentre en ese intervalo, justo donde está. Este 36,6 está entre 30 y 40, sí, sí está. Entonces es correcto tu moda. Entonces la respuesta sería esta. Ya está. Nada más es, chicos. Nada más tienen la media, la mediana y la moda. Esa es la forma de poder calcular estos datos. Yo pienso que ya está la idea, pero de repente hay algún error cuando nosotros ingresamos el dato a la calculadora, ¿no? Ahí se puede tergiversar algo. Entonces vamos a trabajarlo, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, un ratito. Ok. Ya. Entonces, iniciamos aquí. Lo primero, completar estos datos. Vamos a completarlo tal como está, ¿no? Aquí ya la marca de clase, ya saben la frecuencia. Marca de clase. La mediana es 47.3. Efectivamente. Infinito, profe, ¿no? Periódico puro, exacto. Periódico puro, sí. Muy bien, entonces, marca de clase, aquí estamos hablando de 0 más 20, entre 2 sería 10, ¿no es cierto? Y aquí 20 más 40 entre 2, entre 2, 30. Aquí sería 50. Aquí sería 70 y 90. Si te das cuenta, si se dan cuenta, nuestro intervalo está yendo de 20 en 20, la amplitud es 20, ¿no? Entonces, por ende, la marca de clase también va a tener ese mismo rango, esa misma diferencia de 20 en 20. Muy bien, la frecuencia no hay nada que hacer, son los datos. La frecuencia absoluta, en este caso, sería aquí, voy a poner con otro color mejor. 9. Aquí sería 9, ¿no? Se coloca el mismo dato, luego empezamos a sumar en zigzag. Aquí sería 20. Efectivamente. Aquí sería 20. Ok, aquí 20. Luego 35. 35. 44, 51. 44 y 50. Ay. Ok. Aquí sería 51. Efectivamente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, este viene a ser n, ¿no? El total de datos 51, 51, correcto, hasta ahí vamos, bien. Luego, esa columnita para que podamos calcular la media, ¿no? La media se calcula en la multiplicación de en este caso, marca de clase por la frecuencia, ¿no? La frecuencia viene a ser x sub i. Muy bien, multiplicamos entonces esta marca de clase. Vamos a poner con color celeste ya también. Entonces multiplicando vamos a tener 90 acá, ¿no es cierto? 90. Luego 330, ¿no es cierto? Luego 750. Luego 630. Y luego 630 también, ¿no? Ya está. La suma total hace de 2430. Vamos a corregir este numerito. Entonces estamos hablando de 2430. Ya está. Muy bien. Ya tenemos. Entonces ahora calculamos la media. Calculando la media vamos a tener lo siguiente, que media viene a ser igual a la sumatoria, que viene a ser 2430 dividido entre n, que viene a ser la cantidad de datos, estamos hablando de 51. Por lo tanto decimos que
media es igual a, le sale 47. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar sobre de nuevo de la media, por favor? La media simplemente es, se multiplica. 10 por 9, 90, 30 por 11, 330, o 50 por 15, 750, 70 por 9, 630, 90 por 7, 630. Luego sumamos todo eso, sale 2430. En consecuencia, la sumatoria de toda esta multiplicación es 2430. Todo eso dividido entre n 51 y les va a salir aquí 47. Desactivamos audio, 47,64 7 y así más decimales, ¿no? Entonces decimal infinito se llama este, y borramos en este caso ¿no? Aproximándolo a dos decimales, estamos hablando de 47,65, ¿no? Ese sería, ¿no? La media, ¿no es cierto? 47,65. Muy bien, esa es la media. La mediana, ya también, para la mediana, ya saben esto. Para la mediana, ya también necesitamos saber estos datos, el límite inferior. Pero para ello, primero, nosotros debemos de ubicar, a ver, un ratito. Vamos a subirlo mejor hasta casi, ¿ya? Un poco así. Ok. Entonces ya tenemos esto. Muy bien. Entonces necesitamos todos estos datos. Ya vamos a empezar a reconocer primero. Primero, para saber la mediana, la ubicación, primero nosotros debemos de calcular este dato que es importante, ¿no? La posición central. La posición central va a ser igual a n más 1 sobre 2, hemos indicado, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que n es 51, ¿no? Más 1 sobre 2, y ese es igual a ¿cuánto? 52 entre 2, y ese igual viene a ser igual a 26, ¿no es cierto? 26. Entonces esa es la posición central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ubicar esa posición central. ¿Dónde vamos a ubicar esa posición central? En la columna de la frecuencia acumulada. Ubicamos. ¿Dónde está ese 26? ¿Está aquí? No está el 26. No hay 26. ¿Qué número sigue a 26? El más cercano aquí dentro de esta columna, el 35. Aquí está, ¿no? El 25. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos, ¿no? Ubicamos y lo cerramos en un cuadrito. Ya está. Quiere decir que aquí va a estar la mediana, ¿no? En este. Pero para ello nosotros necesitamos saber primero, es toda esta fórmula tenemos que reemplazar, ¿no? Vamos a borrar esta partecita para que tengamos más espacio. Muy bien. Y decimos lo siguiente, que vamos a ponerlo con este color morado yo también. Necesitamos límite inferior. Límite inferior. ¿Cuánto será límite inferior? Este dato, ¿no? Límite inferior, ¿cuál será? Entonces me voy donde está justamente el intervalo. Límite inferior en este caso es 40, ¿no? Ya está. Tengo el primer dato, 40. Luego necesito cantidad de datos. Estamos hablando de n sobre 2, ¿no? N sobre 2. Y ese es igual a, ¿cuánto es n? La cantidad de datos, 51, ¿no? Entonces 51 entre 2. Y ese es igual a 25,5. Ya está. Tenemos n sobre 2. Tenemos este dato. Tenemos este dato. Luego necesitamos frecuencia acumulada anterior.
Entonces la frecuencia 20. acumulada interior será igual, anterior, ¿no? La frecuencia 20. acumulada es esta, ¿no? Que corresponde aquí a la mediana, pero la anterior, 20, correcto. 20. La anterior, ¿no? De 35, la anterior, 20. Luego, ¿qué más necesitamos? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta será igual a ¿qué? Frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 15. 15, ¿no? Aquí está. 15. 15, ya está. Entonces luego, nada más. Ah, y la amplitud, perdón, la amplitud. La amplitud 20. sería igual 20. a 20, ¿no? La amplitud ya saben de cuánto en cuánto van nuestros intervalos, está yendo de 20 en 20. Muy bien, nada más necesitamos. Ahora empezamos a reemplazar. Nada más reemplazamos y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacerlo con este color verde también, ¿ya? Entonces decimos igual que la mediana es igual a lo siguiente. Límite inferior 40, aquí está, simplemente reemplazamos nada más, más n sobre 2, ¿cuánto era? 25,5, ¿no es cierto? 25,5 con los datos que hemos indicado normal, menos la anterior es 20, ¿no? La frecuencia acumulada anterior, 20, todo 15. eso dividido entre 15, correcto, ¿no? La frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud, que vendría a ser 20. Está, nada más. ¿Y de qué estamos hablando? Prácticamente estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Que media viene a ser igual a 40, ¿no? 47.3 más, aquí sale 25,5 menos 20, te va a salir 5. Aquí 25,5 menos 20 estaría saliendo 5,5. 5,5, ok. Entonces este 5,5 dividido entre 15 y eso está multiplicado por 20, ya está. Entonces agarras calculadora y tu respuesta te va a salir igual a 47,3 periódico puro. 3 se repite. Es periódico puro. Eso es la mediana. ¿Ya? Moda. ¿Cuánto les ha salido moda? 44, ¿verdad? A ver, vamos a resolver. ¿Alguna duda? La mediana, por favor. ¿Alguien que de repente, en qué partecita de repente tiene alguna dificultad? 40 más 25,5 menos 20, pero no entendí esa parte. ¿Cuál? Sí, profe, vuelven a explicar, yo tampoco no llego a entender mucho. Ya, lo que estamos haciendo, chicos, en este caso simplemente es reemplazar nada más. ¿Cuál es lo importante? Que ustedes ubiquen los datos. Este viene a ser el límite inferior, ¿no? El límite inferior, ¿de dónde? De aquí. Este viene a ser el límite inferior, este límite superior. Entonces, límite inferior aquí 40. Estamos buscando, ya está el primer dato. El segundo dato que necesitamos es n sobre 2. ¿Dónde está n sobre 2? ¿O cómo se calcula n sobre 2? N sobre 2, n viene a ser 51, ¿no? La cantidad de datos. Dividido entre 2, estamos hablando de 25,5. Ya está, ya hemos calculado. Ahora, necesitamos saber este dato. ¿Qué viene a ser ese dato? Es la frecuencia absoluta, diré la frecuencia acumulada anterior menos 1, ¿no? La anterior. Entonces, ¿cuál es la anterior? Entonces, como estamos, por eso les decía, es importante que ustedes enmarquen dónde se encuentra la mediana. Y entonces ubiquen cuál es la frecuencia absoluta, diré la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? Este es 35, la acumulada. El anterior te está diciendo es justamente menos 1. La anterior, ¿cuál es la anterior? Este 20. Por eso es que en este caso F mayúscula y menos 1 es la anterior, viene a ser 20. La anterior que está antes del 35, ¿no? Luego necesitas frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿cuál es frecuencia absoluta?
F sub i, aquí está la frecuencia absoluta, 15, ¿no? En esta columna de frecuencia, entonces 15. Ya tienes, ya está aquí también el dato. Y luego necesitas amplitud. ¿La amplitud cuánto es? ¿De cuánto en cuánto están los intervalos? De 20 en 20. Entonces la amplitud viene a ser 20. Ya está. Lo que haces simplemente es reemplazar esos datos nada más. La mediana, estoy copiando igual esta fórmula. Mediana es igual a límite. Límite inferior, ¿cuánto era? 40. Entonces estoy reemplazando aquí 40 más n sobre 2, ¿cuánto es? N sobre 2, aquí está 25,5. Aquí está 25,5. Menos la frecuencia acumulada anterior, aquí está la frecuencia acumulada anterior 20, entonces estoy reemplazando 20. Todo eso está dividido entre la frecuencia absoluta, ¿no? La F sub i. Pero saben ya que la F sub i en este caso es 15 por 20. 20 viene a ser la amplitud, ¿no? Aquí está. Nada más es. Luego, bueno, ya luego lo que pueden hacer es de frente poner en su calculadora toda esta operación. Si ustedes tienen una calculadora científica, si tienen una calculadora básica, yo les sugiero que hagan lo siguiente, ¿no? Primero operen en esta partecita, porque aquí hay una multiplicación y una división, operen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? 25,5 menos 20, bueno, aquí ya les había ayudado un poco, ¿no? 25,5 menos 20 es 5,5. Todo eso dividido entre 15 por 20, ¿no? Ya está. Luego, lo que van a hacer es dividir en su calculadora tal como está. 5,5 entre 15 le sale 0,36 periódico puro, ¿no? 6. Eso ya no lo vas aquí a redondear nada, sino tal como está, aplastas por, lo multiplicas por 20 y te va a salir 7,33, ya también periódico puro. Y finalmente, como ya tienes esta respuesta, le sumas el 40, ¿no? Tal como está nada más, y te va a salir 47,3 periódico puro. Entonces, nada más, bueno, es la dificultad o lo que es donde ustedes deben concentrarse es en buscar cada dato, ¿no? Cada dato. Con paciencia, buscan cada dato que corresponda y para luego reemplazarlo en la fórmula. En la fórmula misma reemplazas y agarras una calculadora y nada más, ¿ya? Muy bien, vamos a similar, se calcula la moda, entonces un poquito más, de repente prestamos atención aquí a la moda ya también, ¿ya? Primero, para nosotros ubicar la moda, lo que vamos a hacer es lo siguiente: buscar la mayor frecuencia. ¿Cuál de los intervalos tiene mayor frecuencia? ¿Cuál? 15. 15 también es la mayor frecuencia, mire. La mayor frecuencia me refiero ya también a esto, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta. Entonces 15. Ah, es el mismo también, ¿no? Entonces vamos a enmarcarlo, pero en este caso esta también va a ser para la moda también, ¿no? Moda ya también. Entonces es el mismo cuadrado, diré el mismo rectángulo para la moda. Entonces lo voy a poner con otro color celeste también la moda, ¿no? Es una casualidad que ambos datos se encuentren en la misma casilla, ¿no? No siempre se da. Por ejemplo, en el ejercicio anterior no nos daba, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué es lo que hacemos luego? Ubicamos todos estos datos, vamos a buscar. Entonces yo les estoy ayudando aquí con en la diapositiva, ¿no? ¿Qué significa L sub i? Límite inferior. Entonces ubicas a un ladito, aunque se lo voy a hacer con otro color, con un poco más. Ya necesito límite inferior. Luego necesito frecuencia absoluta, la F sub i, ¿no? La F sub i. Luego necesito frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta. ¿Y está con qué? Con una i menos 1, ¿no? Entonces i menos 1. Necesito ese dato. Luego necesito ya también el posterior, F sub i más 1, ya también el que le sigue a la frecuencia acumulada. Ahorita vamos a buscar esos datos. Vamos, que a veces aquí se borra, no se escribe bien, ¿no? Entonces 1. Y finalmente necesitamos amplitud, ¿no? La amplitud, eso es lo que necesito. Muy bien, entonces buscamos todos esos datos. Muy bien.
Límite inferior, ¿dónde? Donde hemos marcado la moda ya también. ¿Dónde se encuentra la moda? En donde está la mayor cantidad de frecuencia, que es 15. Entonces automáticamente eso lo marcamos, ya está marcado con color azul en este caso, ¿ya? Y ubicamos límite inferior. ¿Cuál es límite inferior? Este viene a ser límite inferior y este viene a ser superior. En este caso, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, superior, inferior y superior, ¿no? Esos son los límites. Para nuestro caso, donde está marcado, ¿cuál es el límite inferior donde está marcado? Es 40. Entonces, vamos a poner aquí, límite inferior viene a ser 40. Ya está. Luego necesitamos frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Esta es la frecuencia absoluta. ¿Cuál es? 15. Ponemos ese 15. Estoy poniendo nomás. ¿Ya? Estoy buscando, ubicando los datos nomás para luego reemplazar en la fórmula. Luego, la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior, se supone que esta es la frecuencia absoluta de este. Entonces, el anterior, ¿cuál es el anterior? Esta. La que está, entonces será 11. Luego, la frecuencia absoluta posterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta posterior? El que está siguiente a 15. 9 también, ¿no? Y finalmente la amplitud. La amplitud viene a ser la amplitud de clase de cuánto en cuánto. ¿Y de cuánto en cuánto está yendo? De 20, ¿eh? 20. Esos datos necesitamos nosotros para hallar la moda. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nada más todo eso aquí. Moda, en consecuencia, será igual, ¿no? Aquí es moda. Ya está. La moda es igual. Límite inferior, ¿cuánto vale? 40, aquí está. Más diferencia, dice, la resta entre frecuencia frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 15. 48 al profe de la moda. Efectivamente, menos. No, a ver, aquí sería menos 15 menos, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Significa frecuencia absoluta anterior. La anterior, ¿cuánto es? 11. Todo eso está dividido entre ¿qué? Entre lo mismo, mira, es lo mismo. La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Entonces estamos hablando de 15. Entonces estamos hablando de 15 menos 11 más, aquí está el más, voy a ponerlo aunque sea con grande. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 15, ¿no? Aquí está frecuencia absoluta 15 menos la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? 9, ¿no? Aquí está la 9. Y todo eso está multiplicado por la amplitud, que viene a ser 20, ¿no? De cuánto en cuánto va nuestra. Ya está. Y finalmente reemplazamos y seguimos calculando. Puedes agarrar una calculadora y poner todo y te va a salir igual. Entonces moda es igual a 40 más restas, ¿no? 15 menos 11, aquí será 4 arriba, ¿no? Muy bien, entonces aquí será 4. Todo eso dividido entre 4 también. Más, ¿no? 15 menos 9, 6, ¿no? Por 20. Ya está. Agarras una calculadora, completas toda esa parte y la respuesta. Aquí te va a salir la moda. Agarras una calculadora, pones todos esos datos y la respuesta 48. Es 48. Ya está. Entonces esa era la respuesta, ¿ya? Entonces les sugería, ¿no? Si ustedes tienen una calculadora básica, entonces empezamos a resolver primero aquí, donde está la multiplicación y la división. ¿Qué es lo que haces primero? Puedes dividirlo, o si quieres multiplicar primero, pero luego divides aquí. Primero,
hacemos en este caso 4 entre, ¿cuánto sería? 4 más 6, 10. Entonces 4 entre 10, ¿no? Te va a salir 4 entre 10, 0,4 por 20, ¿no? 8 más 40 sería 48. Nada más. Entonces, agarras una calculadora nada más y lo ponen todos los datos y la respuesta. Es lo que les va a salir. ¿Alguna duda de repente, por favor? Muy bien, chicos. Entonces,